dedicar un momento de atención, ¿verdad?, al pueblo de Dios en Ucrania, no solo al pueblo de Dios, sino también a toda esa nación que está siendo ahora mismo maltratada. Me llegó el otro día un vídeo que mandó Alejandro, donde se veía una serie de pastores con seriedad y detrás todo un pueblo en el que, a pesar de ver la gravedad de la situación, había sonrisa, había fe, había esperanza y pedían oración. Me han llegado otros vídeos también donde, por ejemplo, una pareja que sirven al Señor y de manera muy angustiada pedían oración. Así que esta iglesia, quiero declarar aquí, porque esto está grabado, sale fuera, esta iglesia ora por Ucrania. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia. Hoy sí seguimos, la serie de predicaciones que les había anunciado en la carta de San Pablo a los Corintios, una carta de las principales del Nuevo Testamento, y vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 16, y vamos a leer todo el capítulo 14. El título que yo le he puesto a esta predicación es Posición, Autoridad y Responsabilidad en la Iglesia, porque vamos a hablar del ministerio. Todo el mundo sabe lo que es el ministerio. Sin embargo, verán, yo, aparte de predicar, de enseñar, escribo, y buena parte de lo que escribo va dedicado al tema pastoral, al tema ministerial. Y son libros no solo para pastores, son libros para que lea todo el mundo. Porque en realidad hay mucha ignorancia en las iglesias acerca de lo que es el ministerio cristiano. Y aquí Pablo, en su argumentación larga de toda la carta, que tiene distintos temas y asuntos, ya saben ustedes que por un lado contestaba preguntas que le habían sido trasladadas, también intervino en asuntos que le habían dicho que estaba pasando esto o lo otro, problemas, y los mismos que habían ido a llevarle la carta, o sea, llevarle las preguntas y llevarle la información, también le habían trasladado cosas. Pues él trata y continuamente está diciendo, bueno, en cuanto a lo que me habéis preguntado sobre este tema, esta es mi respuesta. Lo que me habéis dicho de esto, esta es mi respuesta. Y está dando respuestas muy prácticas en temas diversos. Y yo les dije desde que comenzamos en el capítulo primero que mi interés como pastor al predicar sobre esta carta es que nos viene bien, porque nadie está ajeno a que las iglesias pasamos por crisis, pasamos por pruebas y que la nuestra no es ajena a esta situación y que la problemática de la pandemia ha tensionado todas las cuerdas que unen a la iglesia y evidentemente eso ha puesto de manifiesto muchas cosas y bueno, pues es bueno que acudamos a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de este tema: posición, autoridad y responsabilidad en la iglesia. Lo que Pablo habla en lo que queda del capítulo 3 y el capítulo 4 está insertado y tiene que ver con todo lo anteriormente expuesto de que en la iglesia de Corinto había divisiones, había tendencias, había partidos. Unos decían que eran de Pablo, los otros decían que eran de Apolo, los otros decían que era de Cefas, o sea, Pedro, que no había pasado por allí. Y los mejores de todos decían que no, que ellos no eran de ninguno de esos, ellos eran de Cristo. Pero eran tan sectarios o tan complicados y con los mismos problemas que los otros. Entonces, en medio de esa argumentación, él concluye hablando del ministerio. Lo primero que dice es: nadie se engañe a sí mismo, porque empezamos en el capítulo 3, versículo 16. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante. Recordad que
el tema de la sabiduría humana y divina formaba parte de todo lo que él anteriormente había estado ministrando a la iglesia. Y que nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos, ¿vale? Somos seres humanos, tenemos una cultura, una formación humana, unos más, otros menos, pero lo importante es que en nuestra mente y en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sea la mente de Cristo la que impere y la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana de allá afuera. Vamos a referirnos después un poquito a esto, pero es así. Si alguien cree ser sabio en este mundo, pues hágase ignorante y llegará a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Está citando escrituras. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Al decir todo es vuestro, está diciendo porque todas esas cosas son humanas. Sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y gracias a Dios, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por tanto, es decir, el capítulo 4 es, digamos, el resultado de lo que hasta aquí Pablo ha estado argumentando, razonando, de todo ese tipo de cosas, esas divisiones de los corintios habían cada uno escogido a un líder para decir, bueno, yo es que sigo a fulano, yo sé, y ahora él va a poner en su sitio el ministerio. Y es algo que necesitamos, poner las cosas en su sitio. Y dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo, claro que sí, y administradores de los misterios de Dios, por supuesto. Pero dice, ahora bien, no todo está dicho ahí. Lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Hay requisitos. Por eso hablamos de posición, de autoridad, de responsabilidad, ¿verdad?, en la iglesia. Porque posición, a todos nos gusta la posición. Pero hay más, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, ahora se va a referir a él. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Pues nos dirá que cada uno tiene que tener un concepto de sí mismo, pero ese concepto ha de ser equilibrado. Ya veremos la cita. Pero dice, yo ni aun a mí mismo me juzgo. ¿Sabe él que aunque de nada tengo mala conciencia? O sea, él se veía muy bien. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y eso es lo que todos tenemos que tener conscientes, que quien al final nos juzga no es ninguno de nosotros, ni siquiera yo mismo me puedo juzgar a mí mismo. Yo tengo mi opinión de mí mismo. Y en algunas cosas veo los fallos, en otras veo las virtudes también. Pero al final, quien da el veredicto no soy yo, ni es fulano, ni es mengano, sino que es el Señor. Y de Él dependemos. Y esa sentencia sí es importante y grave porque es inapelable. Entonces sigue diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, que como se ha dicho hoy aquí está cerca. Está cerca. No sabemos ni el día ni la hora, pero está cerca. Y el año pasado nuestro lema era estar preparados,
porque ya se veían movimientos a nuestro alrededor, ya se ven problemas, ya se ven circunstancias que la Biblia ha avisado que son señales de los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo tiempos últimos. No podemos ir por ahí como si nada. Tenemos que ser conscientes, velar, estar preparados. El otro día se nos predicaba también. Qué bien que se predique de la venida del Señor, que se hable de que Cristo viene. El Señor lo enseñó, el Señor lo anunció. Y es una verdad bíblica, ¿verdad? Y es parte de la teología, que le llaman escatología, porque escatos en griego significa las últimas cosas. Entonces, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, porque todo no lo vemos, y manifestará las intenciones de los corazones, porque las acciones por sí mismas no tienen valor. El valor la da las motivaciones y las motivaciones, ¿verdad? Es lo que da el valor a ese tema, y las intenciones de por qué y cómo se hacen las cosas. A veces nos equivocamos, a veces erramos, pero no siempre, y esperemos que nunca, se haga con mala intención, porque entonces ya sería más grave. Entendemos los unos de los otros de nuestros errores, nos perdonamos, nos toleramos y vamos para adelante, pero las intenciones del corazón las conoce el Señor. Dice, entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Qué importante es. Por eso es importante conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras, aprender a leerlas, aprender a interpretarlas, aprender a aplicarlas. Amén. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? Está preguntándole Pablo, y lo hace con cariño. Su lenguaje no es despectivo, su lenguaje no es de reproche. ¿Quién te hace superior? Es una tendencia humana, creernos mejores que los demás, creernos superiores que los demás. Entonces, ¿quién te hace superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Proclamamos que creemos en la gracia de Dios, que somos salvos por gracia y que todo lo obtenemos por gracia. Sin embargo, pensamos internamente y lo manifestamos de alguna manera que algún mérito propio tenemos y que por eso Dios nos bendice. Todo lo que tienes lo has recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, como si fuera propio tuyo, o resultado de tu esfuerzo, resultado de tu calidad. Ya estáis saciados, ya sois ricos, y nosotros reináis, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Ahora aquí Pablo va a expresar un poquito, y de una manera un poquito irónica, sus sentimientos, porque aquella iglesia era una iglesia muy problemática, y había de todo. Y había algún grupo que verdaderamente ponían en duda el ministerio de Pablo, lo juzgaban y lo condenaban. Y decían que él era muy poquita cosa, que era, bueno, no hace falta que yo explique qué es lo que pensaban porque en las Escrituras está. Y él tiene que en cierta manera decir algunas cosas. Dice, ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles. Claro, en ese momento él era apóstol, hablando de su ministerio, pero esto es aplicable a todos los que servimos al Señor. En el último lugar, como sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres.
Nosotros somos insensatos por causa de Cristo y vosotros sois prudentes en Cristo. Vosotros tontos, vosotros listos. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo está explicando también su propia experiencia, cada uno tenemos la nuestra, unos más para acá y otros más para allá, pero él su experiencia era extrema, porque también las condiciones en las que fue llamado y para lo que fue llamado eran condiciones extremas, pero cada uno tiene las suyas. No escribo esto, dice, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Está invocando aquí su paternidad espiritual. Considera que cuando tú predicas el Evangelio a una persona y esa persona se convierte, lo has engendrado en Cristo y Él había engendrado esa iglesia, había engendrado a muchos de los creyentes que estaban allí. Y dice, pues tendréis muchos que os enseñan la palabra de Dios, muchos maestros, pero padres espirituales nada más que tenéis uno, y se llama Pablo. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, uno de sus discípulos, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tráeme una tacita, por favor, para que no me gusta beber en botella aquí en público. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere. Esa frase ya se ha perdido. Ya nadie dice si Dios quiere. Nosotros los cristianos seguimos, gracias Esther, los cristianos seguimos diciéndolo. Y como dice Santiago, no diga mañana haré esto, haré lo otro, di si Dios quiere, haré, porque todo depende de Él. En pocos días el panorama mundial cambia. Sin que nadie lo esperaba, se nos plantó una pandemia universal que nos tiene atribulados ya por 2 años. Acaba de iniciarse un movimiento terrible, la invasión de un país libre por otro, más potente, más fuerte, que además tiene la amenaza del arma nuclear. No sabemos lo que va a pasar mañana. De momento vemos que está todo centrado en un país que es el que lo sufre, pero todas las cosas se expanden y no sabemos lo que va a pasar. Como cristianos confiamos en Dios. Como cristianos sabemos, primero la Biblia nos pide que oremos por las autoridades, nos piden que oremos por la paz y nosotros tenemos que orar por la paz mundial. Tenemos que orar por Ucrania, tenemos que orar por el pueblo de Dios allá, pero tenemos que orar por el mundo entero y por la paz mundial. Ahora sucederá lo que tenga que suceder, porque también en los tiempos Dios es soberano de los tiempos y hay cosas que tienen que pasar porque Cristo tiene que venir. Y para que Cristo venga se van a preparar determinadas cuestiones, determinadas cosas, y hay cosas que van a pasar. Y dice la palabra de Dios que la humanidad va a sufrir. Y los cristianos formamos parte de la humanidad. De verdad que algunos creen que cuando empiecen a pasar cosas malas, la iglesia será arrebatada y no sufrirá, pero eso es una posición de varias. Nosotros mantenemos el equilibrio y decimos, no sabemos, pero si estudiamos bien las Escrituras, algo nos caerá. Algo nos caerá. Entonces tenemos que estar preparados
preparados, porque Cristo viene. Pero dice aquí, ¿verdad? Yo iré pronto a visitaros y si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, la fuerza. Y hay fuerza en algunos cristianos que es como la del sifón. ¿Saben lo que es el sifón, verdad? La soda. Se echa en el vaso, empiezan las espumitas y de momento hasta chisporrotea. Pero en un ratito la fuerza se le ha ido. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Hombre, si nuestra fuerza es gaseosa, estoy hablando en metáfora, se va. Pero si nuestra fuerza es el Espíritu Santo, nuestra fuerza permanece. Nuestro poder está ahí. Por eso Pablo dice, no son las palabras, sino el poder. El poder de Dios. Muy bien. Este capítulo 4 ya he dicho que forma parte de esa argumentación larga que Pablo estaba llevando respecto de la inmadurez espiritual de la iglesia, los bandos que se habían formado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia tenía ideas acerca del ministerio, pues como tenemos todos, a veces muy incompletas, muy deficientes, muy condicionadas por la cultura. Nosotros vivimos tiempos 20 siglos después del inicio del cristianismo, 21 ya en camino, estamos en ello. Y muchas de las ideas que tenemos pues están condicionadas por la historia. Por ejemplo, en el mundo evangélico casi hasta hace poco que empezó a resurgir la idea de los distintos ministerios, pues uno era ministro y era pastor. Un pastor evangélico, porque como lo mismo que en la Iglesia Católica, un cura, en la Iglesia Ortodoxa, un pope, en la Iglesia Protestante, un pastor. Pero es una idea pobre, es una idea no exactamente bíblica, porque todos los que servimos al Señor no somos pastores. Y lo dice la palabra, hay apóstoles, es decir, misioneros, hay evangelistas, hay profetas, es decir, predicadores, y hay después pastores que en principio deben de ser maestros. Y hay muchos más ministerios, muchos más. Ministerio de la música, ministerio de la obra social, ministerio de los niños, ministerio de los jóvenes, ministerio, hay quien su ministerio son otros. Lee la Biblia, en 1 Corintios nos tocará hablar de eso más adelante. Pero son varios los ministerios. Entonces es bueno tener una idea clara de lo que es el ministerio, porque algunos llegan a la frustración por no haber entendido este tema. Si tú quieres ser lo que no eres, te frustrarás. En el ministerio lo fundamental es el llamamiento de Dios. Pablo habla de su llamamiento infinitas veces. Pablo habla de la medida de fe que Dios le ha concedido y que de esa medida de fe es de la que ha de dar cuenta, no de otra. Entonces es importante que tengamos claro esto. La iglesia de Corinto era una iglesia una iglesia en un mundo griego, grecorromano. La ciudad de Corinto, ya hemos hablado aquí algunas cosas, y en la cultura grecorromana el tema de la filosofía era imperante. Y los filósofos se distinguían porque hablaban muy bien. Eso que se llama la retórica. Y esta iglesia tenía en valor, pues ese valor mundano, y decían que Pablo era muy brusco, que Pablo era poco retórico, que su modelo de maestro o de enseñante o de rabino o de como lo quieras llamar, bueno, se correspondía con los famosos griegos, los epicúreos, los estoicos, ¿verdad? Los tales y los cuales. Después la iglesia, andando los siglos, se volvió platónica, y no en el sentido, como dice, un amor platónico, no, en ese sentido no, de que conformaron toda la teología en torno a los conceptos platónicos, filosóficos o aristotélica.
Pero nosotros no somos ni platónicos ni aristotélicos, tenemos que ser bíblicos, ¿amén? Escriturales, que nadie piense más allá de lo que dice la Escritura. O como dicen los profetas, a la ley y al testimonio. Eso es lo que vale, la Escritura. Entonces, ¿verdad? Y el prestigio de los maestros, eso es lo que tenían en valor aquella gente. Entonces Pablo tiene que explicarle ciertas cosas. Su tono, el tono con el que escribe, con el que se expresa, no es un tono brusco, ni es de riña, sino de cariño y de amor. Habla con humildad, los llama hijos amados, resalta su paternidad. Que yo sepa, la paternidad es una relación cariñosa, familiar. Hay padres y padres, claro que sí, y madres, hijos e hijas, pero la paternidad implica cariño, implica amor, y él trata a los hermanos de la iglesia de Corinto, aunque tenían, como se dice aquí, tenían tela, pero los trata como a hijos, y hace valer su manera de actuar, que es la habitual, y manda a Timoteo, que es uno de sus hermanos, uno de los suyos, lo manda a mediar y a trabajar y a intervenir en todo lo que allí pasaba. Entonces, en primer lugar, yo quiero resaltar lo que a través de la lectura se traduce en cuanto a los errores, ponerlos al descubierto, como en la medicina, que primero hay que hacer el diagnóstico, hay que sacar a la luz con los análisis, te sacan si tienes azúcar, si tienes falta de hierro, si tienes esto, si tienes lo otro, y te lo dicen. Mira, este es el tema y el diagnóstico es tal. Pues primero los problemas, después las soluciones, porque nunca la palabra de Dios es dirigida simplemente, como dice Pablo, yo no quiero avergonzaros, yo no quiero poneros colorados, simplemente llamar la atención sobre ciertas cosas. Y lo primero que él llama la atención es que nadie se engañe a sí mismo. Porque este es uno de los grandes problemas de la humanidad. El autoengaño. El autoengaño. Yo pensaba ahora, antes de ayer, sobre estos hechos terribles y parece que las personas, los locos, quedan impunes. Pero creo que el Señor puso en mi corazón una idea. Y yo, pensando, digo, nadie queda impune de sí mismo. Piénsalo bien. Nadie queda impune de sí mismo. Porque al final, tu pecado te alcanza, como dice la palabra. Y tú mismo eres tu castigo. Tú mismo acabas contigo. Que no suceda esto, pero el autoengaño. Nadie se engañe a sí mismo, creyéndose sabio. Es un engaño. Dice, él habla de ninguno y de vosotros. Es decir, hay una dimensión personal, individual, y hay una dimensión colectiva. Como cristiano siempre es así. Eres creyente en Cristo, has aceptado a Cristo, se te dijo tu Salvador personal, pero estás integrado en un colectivo que se llama iglesia. ¿Y quién te ha metido en la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo. No, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es cuando el Espíritu Santo te bautiza a ti, es decir, te sumerge, te incluye en la iglesia de Dios. Eres tú y la iglesia. Después dice el que cree ser sabio. El que piensa. El problema está en la mente. Sí, los pecados nacen del corazón, pero es que el corazón está ligado a la mente y la mente al corazón. Primero uno cree, uno piensa, uno se forma su propia idea de sí mismo. Pero después dice, bueno, pues hágase necio, hágase loco. Se traduce de varias maneras, es decir, no pretendas ser tan sabio como piensas que eres. Esto es humildad. Y cuando dice hágase son verbos distintos. Uno cree, piensa porque le viene solo, pero
lo otro hay que hacerse. Es una decisión que uno toma. Muchas de las cosas que el cristiano tiene que hacer no es que sienta o no sienta. Frase que como pastor he oído muchas veces, es que no siento esto, pero es que la Biblia no dice que sientas o que no sientas, dice que obedezcas, dice que actúes, dice que decidas. Y las decisiones las tomamos nosotros, aunque no lo sientas. Sentimiento viene después, pero el sentimiento es engañoso, porque es humano. La mente es humana. Dios no te borra la mente. Dios no quiere que sea, es verdad, que dejes el cerebro ahí fuera. Quieres que lo uses, pero que lo uses inspirado por el Espíritu Santo. Y los sentimientos lo mismo. Todos sentimos cosas, pero no todo lo que sentimos es de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que conforma nuestra mente, nuestro sentimiento. Tenemos la mente de Cristo y tenemos el corazón de Dios, o debemos de tenerlo. Después pasa, dice, hágase y llegará a ser. Esa tercera parte, llegará a ser. Es decir, todo en la vida es un proceso. La vida cristiana es un proceso. El ministerio cristiano es un proceso. La salvación en Cristo es un proceso. Empezó un día cuando aceptamos a Cristo, después nos bautizamos, después nos integramos en la iglesia, después crecimos, después nos dedicamos, hicimos muchas cosas y tenemos que llegar a la meta que es el cielo. Es un proceso. Y a lo largo de este proceso Dios va trabajando nuestras vidas. Y hay quien se deja y hay quien no se deja. Yo me acuerdo del hermano Aldapa que siempre nos decía, mira, cuando Dios tiene un propósito para ti, lo va a cumplir. Lo más cómodo para ti, lo mejor, es que obedezca. De entrada. Porque si no, el Señor va a tener que utilizar el cayado del pastor para ir enderezándote y metiéndote por el camino. Y a veces lo hace tiene que acudir a métodos un poquito más duros. Entonces, lo mejor es entrar de entrada, de principio, y seguir lo que el Señor nos va indicando. Es la guía del Señor la que importa, la dirección del Señor. Y dice la vanagloria, otro de los problemas, que ninguno se gloríe en los hombres, porque la gloria de los hombres es vana. Por eso se llama vanagloria, porque es vacía. Tú te puedes ensalzar a ti mismo, puedes exponer todo lo que eres, todo lo que haces, todo, ¡guau! No tiene valor. El Señor dice que aquel a quien Dios alaba, ese es el que es ensalzado. Tercer problema, juicio prematuro. No he querido decir prejuicio, porque a veces los prejuicios los tenemos nada más en la mente, pero el juicio prematuro es que tú consideras una situación, la juzgas, la condenas y ya está, sentencia. No juzguéis antes de tiempo, porque no siempre conocemos las profundidades que hay en los corazones. Alguno me va a decir dentro de 2 o 3 predicaciones, cuando llegue el momento, cuando Pablo dice que los cristianos tienen el deber de juzgar, y me dice, ¿y por qué dijiste lo otro? Bueno, son 2 maneras que la palabra de Dios tiene para hablarnos del juicio. Aquí es el juicio personal intransferible, el otro es el juicio de las autoridades de la iglesia que tienen que hacerlo, porque si no en la iglesia pues cabría el pecado y cabrían muchas cosas y determinadas cosas hay que hacerlas. Pero uno es unipersonal, el otro requiere de grandes requisitos, de justicia, de pruebas, de testigos, y tiene sus procedimientos como lo tiene la justicia ordinaria, por muy injusta que pueda ser. Son 2 cosas distintas. Así que acordaos cuando lleguemos a eso de lo que estoy diciendo ahora. Pero aquí está hablando del juicio prematuro, del personal, el que yo hago de vuestras acciones, el que vosotros hacéis de mis acciones y el de unos de los otros. El tiempo es el tiempo de Dios. Y como he dicho antes, son las motivaciones y las intenciones las que dan valor a nuestros actos. ¿Las perjudican o las liberan de carga? Porque si son malas las intenciones, evidentemente perjudica a tu acción. Y si
tu motivación es buena, tu motivación es inocente, pues entonces aunque hayas metido la pata, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Dice que no aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuántas veces nos saltamos las escrituras? ¿Cuántas veces torcemos las escrituras? ¿Cuántas veces adaptamos las escrituras a lo que nos conviene? Si eso es así, estamos yendo más allá de lo que está escrito. Y muchas veces se han traspasado esos límites. Entonces la palabra de Dios nos recomienda, vente a las escrituras. En esta iglesia se predica la palabra de Dios. En esta iglesia se estudia la palabra de Dios. Y se recalca la importancia de que lo que hagamos sea bíblico. Hay muchas cosas por ahí corriendo, muchas modas, muchas historias. Muchas de ellas uno dice, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? No, es que pasa, es que ocurre, es que, vale, nosotros no nos regimos por lo que pasa, nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser prudentes también, pero es así. Habla del orgullo espiritual, creerse más que los demás. Y dice, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? Es importante tener esto presente. El orgullo espiritual es muy malo. Ciega, envanece y altera el orden. Y por último, la palabrería estéril. La palabrería estéril. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, tiene que haber resultados reales. Teorías hay muchas. Palabras podemos usar y unos sabemos usar las palabras más que otros. Pero no son las palabras, es el poder de Dios. Es el peso espiritual de lo que Dios hace. Vamos al antídoto. Vale, hemos expuesto, como lo expone Pablo, los problemas que había en esa iglesia. Ahora, ¿cuál es el antídoto? La medicina. La medicina tiene que ser medicina espiritual. Lo primero, aceptar nuestra propia debilidad, nuestra incapacidad. Por eso dice, el que se cree fuerte, hágase débil. Simplemente es aceptar, es que soy débil. Mi flaqueza todavía está presente en mi vida. No soy ningún Superman, no eres ninguna Superwoman. Somos seres humanos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, por supuesto, nuestras debilidades, nuestras carencias, todos. Y eso combate el autoengaño. Después, no te des más gloria, dale la gloria a Dios. Y os digo, yo lo he dicho siempre, una simple frase. Como solemos decir, la gloria para Dios, no está transfiriéndole la gloria a Dios. Son palabras. Para que eso sea verdad, tiene que ser una realidad. Una realidad. Entonces, no te expongas tú como maravilla, expón la maravilla de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios hará en ti y seguirá haciendo. Pero cuidado, porque a veces caemos en la trampa y aunque digamos la gloria para Dios, estamos nosotros vindicándonos y estamos nosotros poniéndonos en un lugar muy bonito, ¿verdad? Con lo mucho que hacemos, lo mucho que oramos, lo mucho que participamos, lo mucho que damos, etcétera, etcétera, etcétera. Darle la gloria a Dios es, como decía Juan. ¿Qué decía Juan? Yo menguo, yo desaparezco y Él sube y el que aparece es Él. Y cuando nos gusta estar expuestos y que nos vean, sí, nos van a ver y vamos a estar expuestos como dice Pablo, pero no para gloria, sino para que nos critiquen, para que nos condenen, para que nos hagan la vida difícil y complicada. Tercero, la fidelidad, la responsabilidad, la lealtad, la dependencia de Dios y de los unos de los otros. ¿Vale? Combate el sentimiento de querer ser algo.
Todos queremos ser algo. Es mejor querer ser lo que Dios quiere que seamos. Adaptarnos a la voluntad de Dios. Romanos 4:3 dice exactamente, ¿verdad? Dice que cada uno tenga de sí el concepto que debe tener. Que no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe tener. Tener un concepto elevado es malo. Tenerlo por debajo de la realidad también es malo. Entonces, Dios quiere que tú tengas el concepto del equilibrio, de la realidad, de tu medida de fe, de tu ministerio, de tu llamamiento. Ese es el concepto que tienes que tener. Porque es la única manera, de ser eficiente en el cumplimiento de nuestra misión. Cuarto lugar, hermanos, en el servicio a Dios, en la obra de Dios y en el mundo cristiano, en la vida cristiana, hay algo que necesitamos. Se llama paciencia. Paciencia. Saber esperar el tiempo de Dios. Saber aguantar. Resistir. Porque hay fuerzas desde fuera que nos desaniman o que tratan de desanimarnos. ¿Verdad? En la iglesia no todo es perfecto. No todo es perfecto. La iglesia está llena de imperfección. Si no somos pacientes los unos con los otros, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder relacionarnos? ¿Cómo vamos a poder soportarnos? ¿Cómo vamos a poder decir que somos hermanos y hermanas? ¿Cómo vamos a poder tomar la Santa Cena juntos? Paciencia, prudencia, misericordia, ¿verdad? Evitar el juzgar a los demás, quitar de nosotros la sospecha, la desconfianza, el pensar mal los unos de los otros. No son actitudes cristianas esas. Dios conoce los corazones y es Él el que juzga rectamente. Tenemos que ajustarnos a las Escrituras, porque la Escritura es la que nos equilibra y la que nos sitúa en nuestro sitio. Contra el envanecimiento basta saber que si algo bueno tenemos, no es nuestro, no nace de nosotros, nos lo ha dado Dios. Y eso nos equilibra a todos, porque lo que tengamos, ninguno es por mérito propio. Es la gracia de Dios. Ningún mérito hay. Y por último, desechemos la palabrería. A veces se habla más de la cuenta. Y eso es palabrería. ¿Y se supera cómo se supera la palabrería? Pues callando y actuando. Acciones, más que palabras. Hermano, el verdadero ministerio, ahora ya recurrimos a lo último para cerrar. El verdadero ministerio, Pablo dice, vale, que nos tengan por ministros, que nos tengan por administradores, porque las palabras que usa, la primera palabra que se traduce como servidores es una palabra griega que significa eso, alguien que sirve, nada más. No hay ningún rango en servir. Servir es tarea de esclavos. ¿Qué prestigio tiene ser un siervo? Ninguno. No es cuestión de prestigio, es cuestión de servicio. A Dios se le sirve y la gloria es de Él, no nuestra. Entonces, primero, siervos, servidores, esclavos, que la palabra que usan no es la de esclavo, pero es una palabra servidor, alguien simplemente que hace lo que tiene que hacer. Como dice Jesús, cuando haces la voluntad de Dios, simplemente has hecho lo que tienes que hacer. Siervos inútiles somos. Y el segundo término es la palabra oikonomos, que es de la que viene la palabra economía, que es el control de la casa, y se refiere al mayordomo, a aquel esclavo, siervo, que lleva la administración, controla a los demás esclavos, provee alimento para la casa, para que se puedan servir las mesas, atiende a todas las necesidades que corresponda,
distribuye los trabajos, un administrador, como he dicho, un mayordomo. Y ya está, y dice, eso es lo que somos. Ahora cada uno, sea siervo, sea administrador, tiene que ser fiel. Es decir, cumplir su función. Cada uno de nosotros tiene una función en la iglesia. Sé fiel en el cumplimiento de esa función. Es que yo no tengo ninguna. No la has descubierto todavía, pero la tienes. La tienes. Todo el mundo tiene una función en la iglesia. Y no hay creyentes pasivos. Bueno, los hay, pero no es el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene que cumplir una función. La que Dios quiere que cumplas, esa es tu función. ¿Ahí te va a quedar siempre? No, hemos dado en los hechos que el otro día Felipe, que era un asistente, que se dedicaba a la obra social, de pronto el Señor lo saca y es un evangelista, y evangeliza Samaria, y va y el Señor lo lleva al desierto, y después lo transporta, y aparece en otro sitio, sin aviones, sin carros, sin camellos, sin nada. Plaf, allí lo pone el Señor. ¡Qué maravilla! Y hasta sus hijas, 4 hijas, eran 4 hijas predicadoras. O sea que Dios va, como he dicho, todo es un proceso. Dios va haciéndote avanzar a medida que vas demostrando que en lo poco eres fiel para que Él te ponga en lo que es más. Si en lo poco no eres fiel, pues ahí te va a quedar siempre. Hay que aprender a ser fiel. Se requiere en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los apóstoles son el ejemplo. Primero son puestos por Dios. Nadie, bueno, hoy en estos días hay quien se levanta de apóstol o otro lo levanta. Porque para ser apóstol de este movimiento neoapostólico, cualquiera no, tiene que venir uno oficial y que te ponga las manos encima y te dé el carnet de apóstol. Pero Dios no obra así. Dios pone a cada uno en su sitio. Los pastores los pone Dios. Los evangelistas los levanta Dios. Los maestros los instruye. Luego tienen que estudiar. Para ser maestro hay que estudiar. Pero los levanta el Señor. Y cada ministerio y cada todo es puesto por Dios. Eso es un principio básico. Si no se aprende, uno se enreda en esto del ministerio. Nadie se levanta a sí mismo. Aunque hay muchos que por ahí optan por esa manera y así les va. Porque si Dios no te pone, no estás, no eres, pretendes. Entonces, lo primero, puestos por Dios. Esto es feo, pero te pone en el último lugar. En el último lugar. Y no gusta. Si no estás dispuesto a estar en el último lugar humanamente, pues dedícate a otra cosa que sea más productiva, humanamente. Somos expuestos como espectáculo, es decir, todo el mundo te ve, todo el mundo te observa, todo el mundo juzga. ¿Por qué el pastor se ha comprado tal coche? ¿Por qué tiene tal casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Te has fijado de su esposa? ¿Te has fijado del hijo? ¿Te has fijado de esto? ¿Te has fijado del otro? Es normal, estamos expuestos a la visión de todos, al juicio de todos, pero os digo la verdad, el que nos importa, el juicio que nos importa es el juicio de Dios. Es verdad que nos afecta, verdad que a todo el mundo le gusta ser apreciado, ser tenido en cuenta, que te miren bien, ¿vale? Y hay países donde ser pastor es una cosa prestigiosa. Pero bueno, es prestigio al fin y al cabo humano. Lo importante para nosotros es que Dios esté respaldando el ministerio. Que Dios verdaderamente te haya puesto, que Dios te esté inspirando, que Dios te esté ayudando en todo y que se vea la mano de Dios sobre ti como se veía la mano de Dios sobre Josué. Somos minusvalorados. Todo el mundo sabe más.
Ese problema lo tienen los entrenadores de fútbol. Siempre el que está en la tele, el que está en el campo sabe lo que hay que hacer, pero... y eso pasa también muchas veces también cuando servimos al Señor. Nos falta la honra, se nos tiene por débiles frente a los fuertes, se pasan necesidades. Es lo que Pablo está explicando. Se nos ofende impunemente, son palabras de Pablo. Forzados a resolver nuestros problemas y trabajar, Pablo tiene que trabajar. Difamados, perseguidos. A veces cuando se levanta una persecución en la iglesia, y los perseguidores, ¿a quién son los primeros que buscan? ¿Quiénes son los primeros que van a la cárcel? ¿Quiénes son los fusilados? O los estrangulados, o los degollados. Los primeros los que servimos al Señor, sean pastores, sean evangelistas, sean maestros, sean lo que quieran ser los líderes, son los primeros, es normal. Y lo tenemos que asumir. O sea, todo esto que Pablo dice, él no está quejándose, él simplemente está diciendo la realidad y la asume perfectamente. Entonces, los que servimos al Señor tenemos que asumir también estas cosas. Y la iglesia tiene que ser comprensiva también y entender y valorar. Así que, como conclusión, hermanos, busquemos la verdadera sabiduría, no la del mundo. Tiene su lugar. La sabiduría del mundo tiene su lugar. Cuando tú te pones en las manos de un doctor, de un médico que te va a abrir las tripas o va a sacarte el corazón, oye, confías en su sabiduría. Para eso, cuando te subes a un avión, imagino que confías en el piloto de que ha hecho sus estudios y ha llevado horas y horas y horas de vuelo y que, oye, vas a llegar al sitio. Sabiduría humana, válida. Aquí no estamos en contra de la sabiduría humana, pero cada cosa tiene su sitio, su lugar de actividad. Y estamos hablando en el mundo espiritual de nada sirve ser piloto, de verdad. Es que soy piloto, puedo gobernar una iglesia. No, mentira. Es que soy médico, sé tratar a las personas. No, ¿cuántos médicos hay que maltratan? Sí, los curan de las enfermedades, pero los hacen salir con el alma dañada. Entonces, no, esa sabiduría no vale para este tipo de cosas. Aquí hace falta la sabiduría de Dios. Es que yo he sido empresario. Bueno, pues muy bien, tu empresa para adelante. Pero esto no es una empresa. ¿Vale? Esto no es un colegio. Esto no es el ejército. No es el ejército. Entonces, sabiduría, aquí la espiritual. Y la sabiduría humana en su sitio. Evidentemente en el ejército, capitán, sargento, cabo y soldado raso. Y después los generales y todo ese tipo. Vale, para el ejército. Aquí no hay autoridad de ese tipo. Y aquí no tampoco somos, ¿verdad? Vale, alguno puede ser psicólogo. Pero la ministración espiritual no se hace vía psicología, se hace vía Espíritu de Dios. Sabiduría divina. Entonces, busca la sabiduría de Dios. Sé fiel. Sé fiel. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, porque el Espíritu Santo te lo explique. Ser digno de confianza. Responder a tus responsabilidades. ¿Se te encarga algo? Cúmplelo. Si no puedes cumplirlo, llamas, avisas y dices, mira, hermano, me es imposible cumplir con lo que se me ha encomendado. A ver qué hacemos. Búscate a otro, o haz esto, o haz aquello. Ahora, si tienes una responsabilidad, pasas de la responsabilidad, es que no puedo, y no avisas ni nada. No eres una persona digna de confianza, porque un día te deja tirado. ¿Verdad? Entonces, sé fiel. Piensa con la mente de Cristo, según lo revelado, y no según la cultura evangélica nuestra de nuestro tiempo y lugar.
Esto es una iglesia, como ya todas en España y por el mundo entero, multicultural. Aquí tenemos españoles, tenemos bolivianos, tenemos brasileños, tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos peruanos, tenemos andaluces, tenemos de distintas etnias, etc. Cada uno tiene su cultura. Tenemos en común que hablamos español. Bueno, tenemos aquí una chica que habla francés y está aprendiendo español y lo lleva bien, ¿verdad? Pero hay multiculturalidad. Entonces tenemos que saber movernos en esa situación. Y muchas de las cosas que nos han enseñado no son exactamente bíblicas, sino que tienen que ver con nuestra cultura. No las podemos implantar. Todo el mundo por igual. Porque cada uno tiene su manera de expresarse, y de entender ciertas cosas, y tenemos que ser respetuosos. Ni implantamos a nadie un tipo de cultura, ni tampoco queremos que nadie implante la suya en exclusiva, que esa es la buena y los demás estamos equivocados. Entonces, lo que tenemos que esperar es la aprobación de Dios y la alabanza de Dios, y esa hay que ser paciente. Así que aceptemos lo humanamente negativo que tenemos a nuestro alrededor, tengamos el deseo de transformar lo negativo en positivo, que te ayude Dios, el Espíritu Santo, y vivamos en el poder de Dios. Amén. Pues vamos a orar.